Ese día su vida estaba a punto de llegar al final, viendo hacia atrás su familia le usó como su espada. Pero ante tal situación, se pregunta que cuáles arrepentimientos podrían existir, porque parece que fue en vano todo el esfuerzo que puso intentando matar a la persona parada frente a ella, porque ese hombre de cabello plateado se llama Al-Raid, y es una figura prominente en el continente viante, llamándose a él mismo, Rey, Duque Ulaid alias. El mismo que con una mirada desagradable dice que le preguntará una cosa más. Este le pregunta si sabía acerca de sus padres, y vemos que la mujer, quien será nuestra protagonista, dice que no tiene información que darle, porque si le va a matar, pide que lo haga de una vez. Pero esta piensa que era de esperarse del gobernante despiadado que sigue el linaje de Alias, porque utilizó todas sus fuerzas para rebelarse contra él, pero él ni siquiera pestañea, mencionando que él es el escudo que protege a Alias, utilizando tácticas y estrategias astutas, el maestro de la espada, conocido como el fantasma de Alias, un genio que se convirtió en erudito de la Academia Real a una edad muy temprana. Él es el padre de sus 3 hijos y la cabeza de la familia, el duque Alias, y ella quien vivió para seguir la voluntad de su padre, que se quería vengar de la familia Alias. Ella, la más ingenua de la familia Merdi, sin embargo falló, y su padre también debe estar decepcionado por ello. Pero en ese momento vemos que se abre una puerta y la protagonista se desconcerta. Aquí cae este hombre amarrado, y la protagonista le grita a su padre. Esta le grita a su padre preguntándole si se encuentra bien. Ella le sigue gritando, pensando creer que está herido, pero se pregunta que qué le sucedió a su cuerpo. Esta piensa que el símbolo de la familia Merdi es su cabello de color tan rojo como el fuego, y su padre, quien perdió sus habilidades al oponerse a Alias, ya no tiene ese color. La protagonista le grita a Alias que es un sinvergüenza, preguntándole que qué le ha hecho a su padre, o que por qué está intentando destruir por completo a la familia Merdi. Ante esto, el duque se ríe muy fuerte desconcertando a la protagonista, diciéndole que solo dice tonterías pero es de esperarse de un proyecto fallido como ella, y este se vuelve a reír, preguntándole si aún intenta aferrarse hipócritamente al linaje noble de la familia Merdi, porque le parece divertido, absolutamente ridículo. Recalcando, que entre la narración creo confiar que la persona que se reía y se burlaba de la protagonista, era su supuesto padre, el mismo que soltó algo de sus manos, pensando la protagonista que eso, porque en ese collar está su retrato, y su padre siempre lo ha atesorado como si fuera un precioso tesoro para él. En ese momento algo sorprende e ilumina el rostro de la protagonista, un fuerte brillo que sale del collar. Pasando nosotros a este hermoso castillo, preguntándose la protagonista que dónde se encuentra, ésta se pregunta si es su madre, y menciona que no, porque ella no tenía el cabello rojo, y se pregunta que por qué asumió que se trataba de su madre, pero menciona que hace calor, y siente que la cabeza le va a explotar, y le pide a su padre que le salve de esa miseria. Pero menciona que no, eso no es verdad, porque alguien encendió el castillo y le secuestró. En ese momento llaman a la joven Merdi, porque de su linaje. Alguien le dice que si al señor Drean, y la protagonista se pregunta que cómo que Drean, el gobernante del continente sureste, pero la conversación continúa, porque a ese ritmo la señorita Jessie sabrá toda la verdad, y no es algo que Bajel pueda hacer por sí sola. Pero vemos esta luz, y alguien menciona a los descendientes de Merdi, pero suspira y dice que demonios, porque ese fue el comienzo. Eso es la protagonista, porque abrió sus ojos y las chispas iluminaron el mundo, y aquí vemos esta imagen de este maniático hombre, porque cada vez que abría y cerraba sus ojos, podía ver esas llamas. La protagonista está llorando mientras se lamenta, esta grita muy fuerte, porque los recuerdos una vez olvidados volvieron a ella. Y entonces, lo siguiente que recuerda es como el cabello de Drean cambió a rojo, o cuando este hombre llamó a Liliana, porque ellos, los Merdi eran la familia noble más grande del continente, preguntándole que cómo terminaron viviendo en ese castillo rural, y la protagonista piensa que todo es culpa de Ulaid y su astuta conspiración. Porque su gran y próspero castillo se incendió, y su padre siempre le decía aquello, porque su único propósito era conseguir su venganza. Y si le pregunta, luego de estar tanto tiempo encerrada en la prisión subterránea perdió su esperanza, porque en esa miserable isla de Gitak, la única persona que era amable con ella fue Bajel,
y cada vez que le consolaba le mostraba el collar de su padre, y ella se encargó de iluminar todo su miedo dejándola solo con su deseo de venganza, y los sentimientos restantes fueron guardados en una pequeña caja, y en su vida nunca existió algo que ella llegase a amar. La protagonista sigue frente al duque amarrada y empieza a reír. Esta ríe y le dice que es un hijo de puta, y esta le pide al duque de Alias que por favor le responda algo. Esta pregunta que dónde está su familia verdadera, que dónde están los otros Merdis. El duque se queda en silencio, y dice que están muertos, cada uno de ellos. Aquí vemos esta lámpara, cuya iluminación brilla bastante, y el hombre que yace lanzado en el suelo, que se suponía ser el padre de la protagonista, empieza a reír, porque él los mató, Alias. Él volvió a decir que están todos muertos, y su enemigo es Alias, él se lo dijo toda su vida. Pero la protagonista dice que el día que recibió su primera misión fue a sus 15 años, y se subió a un barco que se dirigía al continente, y en comparación al entrenamiento que había realizado esa misión fue sencilla, tuvo que incendiar un pequeño castillo rural. El duque Alias le pregunta si fue el castillo Chátara, y la protagonista dice que en ese momento sintió que había cometido una atrocidad, y su niñera Bajé le dijo que ese castillo estaba vacío y todos murieron en una epidemia que podría haber hecho, pero el duque se queda viéndole, y dice que sí, eso fue una mentira. La protagonista se ve muy mal, porque es una horrible pecadora, mencionando pensar que había dedicado todo a su familia, y siempre creyó que su vida estaba llena de justicia, porque vivió llena de odio debido a que le obligaron a solo pensar en venganza, y todo aquello se convirtió en el combustible que alimentó su ira. Esta le pide a Alias que vaya y queme sus pecados, porque es la única descendiente que queda de la familia Merdi. La protagonista está dispuesta a morir, pidiéndole generosamente que le queme hasta que el fuego devore todo. En ese momento se queman unas sogas que ataban a la protagonista, y mientras todo empieza a verse rojo, ella se pregunta que dónde fue que las cosas comenzaron a fallar, o que cómo Drean y Vage lograron incendiar el castillo Merdi, que era un lugar donde la magia de fuego no podía llevarse a cabo, o que si fuera la hechicería de fuego la que despertó su llama, o si de verdad fue Alias, o si fue el palacio real, o que como su equivocación le llevó hasta ese punto. La protagonista se hunde entre el fuego, pensando que ahora se arrepiente de todo y desearía solo saber la verdad y luego morir, porque podría haberlo hecho mejor, y no tuvo que haber vivido en ese engaño. Esta empieza a llorar, porque podría haber vivido para proteger a su familia y al mundo. Pero en ese momento una voz llama a su última hija, y le pregunta si siente la injusticia, o le pregunta si quiere volver a intentarlo. La protagonista piensa que esa voz, y esta llama a Bravasi y le pregunta si es ella, y se pregunta que cómo que intentarlo de nuevo, o que cómo que puede volver a vivir, y la protagonista dice que sí, es injusto, es demasiado injusto. Esta rasga al piso, diciendo que solo tenía 3 años, gritando que vivirá de nuevo y de nuevo, todas las veces necesarias. Ella no se rendirá y seguirá intentándolo hasta el final, porque es la última hechicera de fuego que sirve al reino Santar y al dios del fuego. En ese momento se crea una gran llama, y alguien le grita a Liliana Mardi, y la voz dice que entonces, su última hija, su deseo se hará realidad. Viendo nosotros como todas las llamas cubren a la protagonista, poniendo la voz que habla un pero, porque a cambio tiene una petición. La protagonista se ve muy decidida, y la voz le dice que a aquellos que le controlaron y le engañaron, nunca los debe olvidar ni perdonarlos. Viendo nosotros esta pequeña bebé, la misma que cae sobre una cama mientras empieza a jadear, tapando su boquita muy desconcertada. Girándose esta, viéndose indeseamente frente a un espejo, quedándose en silencio, sorprendiéndose, mientras se ve muy pasmada, ya que esta es nuestra protagonista, quien se volvió una bebé. En ese momento, la protagonista se pregunta que cómo que si quiere hacerlo de nuevo, mencionando creer que significaba volver a la vida, pero esta se aterra porque no pensó que se refería a ser una bebé de nuevo. Y ese colgante significa que aún es Liliana, y aún es una Merdi. Pero en ese momento algo le sorprende mucho, y esta se pregunta si son gritos, porque ahora que se da cuenta empieza a oler a quemado, y al principio creyó que era el olor de conocer a Pravasi, pero es diferente. Esta empieza a mirar a todos lados, porque parece que empeora. Esta se pregunta si debería correr, pero piensa que revisará la situación primero, mirando la distancia entre el suelo y la cama,
porque será difícil bajar de ahí por su cuenta. Y estar en el cuerpo de una bebé es todo un dilema, porque solía trepar las paredes del castillo sin problema. Pero se pregunta, que por qué ahora es tan malditamente difícil intenta bajar, y mientras va a colocar uno de sus pies en el piso, piensa muy feliz y llorando que lo hizo, y debe ser lo suficientemente grande como para poder caminar. Esta se pregunta si no es así, pero en ese momento es tomada y ella se desconcerta, y la persona que la tomó dice que es el pelo rojo. La gira porque también son ojos rojos, y la protagonista se aterra mucho, e inmediatamente este hombre llama a Liliana Merdy, y la protagonista piensa que es Edipa Tidel, y fue su maestro de artes marciales en su vida pasada, y él fue el secuestrador de ese día. Empieza a llorar, porque si le captura y vuelve a conocer a Bajel todo se repetirá de nuevo. Empieza a gritar muy fuerte, gritando Chuetame, Chuetame de Digo, pero esta pronunciación porque es una bebé. Sigue gritando y hace berrinches bastante fuertes, cosas que hacen a Edipa decir que esa maldita mocosa molesta mucho. Pero la bebé la lanza a la cama, y vemos como con sus habilidades y muy enojado empieza a envolverla. La protagonista se desconcerta al verse envuelta de esta forma, pero inmediatamente vemos que Edipa se marcha en un caballo mientras lleva a la protagonista a su espalda. La pequeña aún sigue intentando hablar, pero se ve un poco roja pensando que se quedó sin aliento, y su cuerpo se sacude, así que no podrá hacer ningún sonido, porque ha estado gritando mucho. Pero se pregunta por qué nadie fue a salvarle, pero piensa que alguien va a reconocerle, y debe guardar sus fuerzas para ese momento. Pero ella dice que Huipa es un malito bastao, esto porque es una bebé, pero imagino que entienden lo que quiere decir la pequeña. Pero esta piensa que si siguen ese camino pronto llegarán al muelle. Se ve muy inquieta, y piensa que le va a decir eso. La protagonista intenta hablar y llama a Ewipa, y le dice Ewipa eres un idiota. Esto sorprende mucho a Edipa, el mismo que le pregunta que qué fue lo que dijo, o se pregunta si ha oído mal su nombre, pero dice que no puede pasarle 2 veces, y nadie debería saber ese nombre. Llama a la pequeña Merdy, y le pregunta que dónde escuchó ese nombre. La pequeña se sorprende, y piensa que es cierto porque se supone que aún no sabe su nombre real. Pero ella hace como que va a vomitar, porque estar así de envuelta eso hace que le dé náusea. En ese instante ella es tomada por Edipa, el mismo que pregunta que qué demonios, porque estaba gritando mucho hace un momento, y le pregunta que por qué ahora está tan callada, y que por qué está tan pálida. Le pide que diga algo, o que si está herida, y la protagonista está muy sofocada, pero Edipa le pregunta que qué sucede, porque no he podido oírle, y él necesita que llegue en una pieza. La protagonista está muy mareada, y pide que le deje de sacudirle, por favor. Le pide que basta, y en ese momento vemos un líquido que parece vómito. Y si la protagonista está vomitando, y piensa que ya lo recuerda. En su vida pasada bebió de esa agua en un apuro y fue horrible, y esa vez solo la usará para humedecer su garganta. Edipa se queda en silencio, porque ni siquiera le dijo que solo beba un poco, y es como si estuviera viviendo su segunda vida. La protagonista piensa que él es muy astuto para ser un secuestrador. Se ríe y piensa que sí, esa es su segunda vida. Pero ¿y qué? Porque no hay nada que temer. Y le pregunta a Edipa si él lastimó a su madre ese día, pero Edipa le dice a la bebé que ya le está dando miedito, y la protagonista pide que le responda, que si él lastimó a su madre o a su padre, pero Edipa dice que no lo sabe, y le pregunta si no se supone que la familia Merdy es muy increíble y todas esas cosas. Y le pregunta que qué dice, porque son descendientes de Pravasi, o que si no se supone que son tan increíbles que tienen que quemarse con su propio fuego. La protagonista dice que maldita sea y se ve enojada, pensando que hasta ella murió en su propio fuego en su vida pasada, y él no puede hablar así. Edipa se ve feliz ante la reacción de la protagonista, y dice que el descanso terminó, y si tiene hambre debe aguantar un poco más con él, porque de todos modos no puede darle comida porque la terminará vomitando. Y le pide que espere a que vean a Bajel, porque no están muy lejos. La protagonista piensa que todos menos Bajel, mencionando que si se encuentra con esa bruja del olvido, perderá sus memorias y volverá a ser una simple marioneta, y no hay forma de que escape de su hechizo siendo tan joven,
y no piensa perder esa segunda oportunidad tan miserablemente. Esta se pregunta si falta mucho para llegar al muelle, y piensa que no puede ser, o que si verán a Bajel antes y se mudarán con ella, mencionando a Pravasi, porque promete vivir una buena vida, y no quemará todo como en su vida pasada. Esta pide que por favor alguien aparezca. Pero en ese momento pasamos más adelante, y la protagonista piensa que hay alguien cerca. Esta grita que ayuya, porque este tipo está secuestrando a Uña Merdi. Ella sigue gritando lo mismo muy fuerte, y Edipa le pide que oiga, preguntándoles que si acaso quiere morir, pidiéndole que cierre la boca. Pero suelta a la pequeña, y vemos como ella cae al piso pidiendo ayuda. Esto mientras se arrastra por la tierra, pidiendo ayuda, que alguien les ayude. En ese momento vemos que llega una persona, y pregunta si es pelo rojo y ojos rojos, porque esa niña es una Merdi. Pregunta si no es así, pero la protagonista tiene su boca cerrada con la mano de Edipo, y esta persona que acaba de llegar, dice que su nombre es Teodor Alias, y pregunta que de qué familia él es. Es el segundo hijo Alias, Teodor Alias, el mismo que ya está desenvainando su espada, y dice que una descendiente de Pravasi y un tesoro del reino, le pide que le diga a dónde se la lleva. Ante esto la protagonista exclama a Dios llamando a Pravasi, porque es un Alias, preguntándose también si ya es un maestro espadachín a esa edad, porque en esa situación tener un niño en brazos es una desventaja para Edipa. Y la protagonista piensa que no importa quién gane, si Alias le captura estará igual de muerta. Pero Edipa tendrá que soltarle para pelear contra ellos, y piensa que no va a desperdiciar la oportunidad. En ese momento vemos a Alias con su espada en posición, y detrás suyo un chico igual. Pero la protagonista se queda en silencio y se desconcerta, y vemos que a Edipa le clavan una espada. La protagonista se pregunta si no lo esquivó, o que si acaso trata de protegerle, y piensa que pues claro, porque necesitas que esté viva para usarle luego, pero esta ya se larga. En ese momento alguien le toma, es chico que se ríe y llama a la niñita, preguntándole si está bien. Dice que debió ser difícil llegar hasta ahí, y le pregunta si quiere ir en el carruaje, porque promete que será divertido. La protagonista dice que no, y cuando vuelva a decir lo mismo, empieza a desmayarse por inhalar algo. Pero piensa que no puede, porque si Teodor le captura ahí, en ese momento vuelven a llamar a la niña y le preguntan si está bien, y la protagonista piensa que ese pequeño cansancio no puede contra él, y se queda dormida, sorprendiéndose porque ese cuerpecito es muy inútil.